Óscar Manco López, doctor en Ciencias Económicas, nos acompaña a esta hora en Consejo de Redacción. Bienvenido, Óscar. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Encantado de estar aquí nuevamente. Vamos a hablar de un tema bien interesante del que muchos no estamos preparados, y es que se acerca diciembre y nuestro bolsillo no da espera tampoco para regalos, para cenas navideñas, algunos para viajes y otros están encargados en la casa de todo. ¿Cómo debemos manejar nuestras finanzas ya a mediados de noviembre para este fin de año? Bueno, efectivamente diciembre es un mes de gasto. Yo diría que el Valle de Aburrá en términos de comercio mueve más o menos un 30% de lo que es toda su economía. Entonces, en ese sentido es muy importante para los comerciantes en diciembre, pero también es muy importante para hacer una planeación de cuáles van a ser esos gastos, porque tenemos ingresos que no son recurrentes, pues el salario, digamos, que supera la prima, vienen las bonificaciones y todo este tipo de cosas. Entonces es importante arrancar con un ejercicio de presupuestación juicioso. ¿Cuáles son los gastos priorizados? ¿Cuáles son los ingresos que van a estar, digamos, no recurrentes? ¿De qué manera los vamos a usar para que de esta manera no arranquemos el año de visitarios? Por ejemplo, Sebas es en la casa el encargado de comprar los aguinaldos, dijo que el Consejo de Redacción nos iba a invitar todos a Buñuelo y a Natilla. Entonces, ya ¿cómo trajo pan debe? de queso, o sea, yo por aquí tengo la mitad. Mira, Cata, muestra el pan de queso. ¿Cómo debe una persona como Sebas en su casa prepararse para la compra de los aguinaldos, para sacar su presupuesto? ¿Se debe endeudar, debe sacar un préstamo, un crédito para esos gastos que ya se vuelven hormiga en diciembre? Arranco por lo último que mencionaste. Definitivamente lo que no tiene que hacer es sacar un crédito, por dos razones. Uno, porque arranca el año endeudado, y otra porque es que las tasas de interés todavía siguen estando un poco elevadas, hay que esperar un poquito más. Yo le recomendaría más bien, si arranca el año deficitario, espere por la mitad del año entrante para que lo tome. Entonces, en ese orden de ideas, más bien establezca la lista de cuáles son sus gastos priorizados, elimine los que no van a ser gastos importantes, considere de pronto en el tema aguinaldos pues otro tipo de cosas, sea creativo, no piense solamente en lo que es físico, piense por ejemplo en digitalización. Hoy en día, por ejemplo, está muy de moda el tema de entregar regalos de suscripciones, que eso pues además de que es barato, no necesita tampoco paquete, y eso también le ahorra a usted dentro del ejercicio del presupuesto. Óscar, pero venga, seamos sensatos, hablemos de la realidad. La mayoría de los colombianos están apretados, tienen dificultades, pero también tenemos la cultura del regalo, de compartir, de la Navidad. Por más humilde que sea el hogar, alguna cosita para compartir durante Navidad. Pero usted nos dice, no se endeude, pero no hay otra forma si no es endeudándose. ¿Cómo hace uno entonces? Lo que pasa es que arranca el año de pronto con los útiles escolares y ahí viene otro crédito, otra deuda adicional. Entonces es más de priorizar, hombre, aprovechar promociones, como les mencionaba, ser creativos en el tema de los regalos, pensar también que, como lo mencionaste, pues es importante que en Medellín y aquí en Antioquia somos de la cultura del regalo, pero digamos un regalo más desde el corazón, si de pronto el presupuesto no nos da. Porque la recomendación aún, porque no solamente es un tema de país, es un tema incluso global, es que la economía no reacciona, todavía la economía está lenta, la inflación sigue estando alta, entonces va a ser un año 2025 muy retador. Es importante empezar a planearse desde el 2024 el cierre para que no comprometamos cosas que van a afectar más el bolsillo de las personas el año entrante. Óscar, las compras emocionales, yo pienso que es algo que no tenía uno preparado. La ansiedad. Habla la voz de la experiencia. Pero somos una cultura muy de la compra del momento, de la promoción, y no, es que esto me estaba persiguiendo por redes sociales y era un mensaje divino que me estaba llegando, pero eso era una estrategia digital y eso es lo que muchos no sabemos, que ese viaje a Cancún que nos está saliendo desde hace tanto tiempo en nuestras redes, pues es algo que también viene desde una estrategia digital. Esas compras emocionales, ¿el colombiano se abstiene o somos de una cultura de comprar cuando nos antojamos? No, y de hecho, yo creo que es una cultura más latina, porque cuando nosotros tenemos un excedente de dinero, hablo de todos en general, vamos al gasto. Colombia no tiene una cultura del ahorro, como por ejemplo otros países europeos, que sí destinan parte de su salario al ahorro. Aquí la recomendación siempre ha sido del salario total, al menos el 10% ahórrelo, pero no lo hacemos. Y esa compra emocional... Pero yo creo, Óscar, que ni siquiera es por voluntad muchas veces. Muchas veces ni alcanza. Es que no alcanza, no alcanza el 100% del salario. Claro, pero entonces tenemos que conectar eso con lo que les menciono. Si el país está retador, pues asumamos el reto también nosotros. Entonces, en esa línea, por supuesto que es importante tener en cuenta que se presentan compras emocionales, pero viene el autocontrol financiero. Y el autocontrol financiero es muy complejo, porque vamos de la cultura del gasto y cuando tenemos el excedente estamos desembolsando el dinero, lo cual también finalmente
genera y no permite que la inflación descienda, porque somos todos parte de este andamiaje económico que finalmente pues se traduce en cómo se afectan los bolsillos de cada uno. Y por ejemplo el uso de la prima, eso es muy importante porque viene también la prima Pero ahora no a todo en el mundo le Navidad. llega prima. No a todo Hay el mundo, pero contratos que sí no. al menos a los que están formalmente Menos tres. contratados. ¿Por qué lo dice? No, cosas que pasan. Pero el uso de esa plática además, y usted, profesor, lo menciona muy bien, cuando a veces tenemos un poco más en el bolsillo, entonces salimos desaforados, entonces a comprar que el televisor, que para la Navidad, las novenas, las fiestas. Tener ese ahorro a veces mentalmente funciona como un vaya compra que ahí tiene. Usted va a poder ver el programa en televisión el 24 de diciembre o el 15 de enero. Entonces, generalmente en enero, después de que los comerciantes sacan su stock y hacen su rotación, generalmente vienen promociones muy importantes e interesantes en ese tipo de productos. No en útiles escolares, porque es donde se encarecen justamente por temas de demanda. Entonces, lo que tenemos que hacer es planear. Yo diría que las finanzas personales, al final, pues son un ejercicio que se traduce a un ejercicio empresarial. Cuánto me está ingresando, cuánto me estoy gastando, cuánto estoy provisionando finalmente para ese tipo de gastos y además de lo anterior, cómo me estoy endeudando y qué capacidad tengo yo de endeudamiento para ver si respondo o no con esos flujos. Un ejemplo ahí sería el árbol de Navidad. Mucha gente deja el árbol de Navidad para comprarlo en enero, porque ya todo bajó, digamos, la temporada alta, entonces aprovechan. ¿Cuándo compraría uno los útiles entonces de acuerdo a esa teoría? ¿En diciembre? No, de hecho ya los tuvieron que haber comprado en noviembre. Tuvieron que haberlos comprado de hace rato. Sí, Pero claro. otra estrategia incluso puede ser, Oscar, que estamos acostumbrados, sobre todo en la región antioqueña, es a dar regalo por persona. También se podrían unir dos hermanos para entregarle un regalo a los papás, o también se podrían unir algunos para entregarle solo regalos a los niños y otro tipo de detalles a los adultos. Y ser creativos en ese tema de los regalos. Es que como les menciono, miren, la digitalización permite hoy en día muchas cosas. Yo te puedo estar regalando, qué sé yo, una suscripción a alguna plataforma digital que te permita pues tener una experiencia diferente a lo que es un regalo físico que finalmente pues va a traducir una utilización en una o dos veces. Entonces ahí lo importante también es que consideremos que hay otro tipo de cosas que le permiten a las personas no solamente ahorrar, sino planear sus finanzas, que eso es lo que finalmente se requiere. Hay una historia muy linda de una presentadora, no les voy a decir de quién es, y es que tuvo una época de tanta pobreza o tanta carencia en su casa y en su hogar, y ella decía, es Navidad, ¿cómo voy a dejar que mi familia no tenga ningún regalo? Y se sorprendió toda la familia porque el 24 de diciembre el árbol estaba lleno de empaques, pero todos los empaques cuando los empezaron a abrir era mecato, pero era la forma de decir, era imposible que tuviéramos el árbol de Claro, es el Navidad detalle. vacío y desocupado. Claro. Y todos queremos ver el colorido, todos queremos ver el árbol lleno, pero siempre hay alguna forma de ser creativos para que no se vea afectado el bolsillo. Presupuestar, priorizar, eliminar gastos innecesarios, considerar que viene un 25 bastante retador. Todo eso hace parte del ejercicio de la planeación financiera de los hogares. Y De eso llega quería enero. hablarles ya para cerrar y para redondear un poco el tema, porque aquí nos podríamos quedar en recomendaciones, pero ¿cuál es esa proyección para el 2025 en términos económicos para nuestro país? ¿Qué nos espera y qué le espera al ciudadano de a pie? Ya están hablando también de un incremento del salario mínimo que no va a ser de 2 dígitos, va a ser más o menos, van a empezar estas negociaciones de un 6,4% en adelante. Entonces, hablemos de que tampoco va a incrementar demasiado el flujo para las personas poder comprar al menos lo básico. No, y miren, si la inflación en Colombia finaliza como estimamos del orden del 5,5, 6% y el mínimo lo sube en el 8%, para poner un ejemplo, quiere decir que el mínimo está subiendo el 2% en términos reales, porque el otro 6% la inflación se lo lleva. Además de lo anterior, ustedes han visto la escalada que ha tenido el dólar durante los últimos 3 meses, que claro, responde a un tema internacional, pero también es un tema de las decisiones locales. Colombia enfrenta un panorama muy retador. Si la tasa de cambio continúa subiendo por encima de 4.500, el exportador contento, pero finalmente el importador no está tan contento, lo cual traduce más inflación, se encarecen las cosas para el año entrante. Y eso que hemos hablado casi que de productos, de lo que uno logra comprar, pero Ahora la alimentación servicios. durante diciembre también se incrementa, que el La salida. asadito, que la salidita, todo eso también tiene un costo, el transporte público o si va a tanquear su carro, todo eso se incrementa. Y ojo a eso, que el 25% de los productos que componen la canasta familiar son importados, cosa que por supuesto se impacta fuertemente con el comportamiento de la tasa de cambio que vemos por allá todavía encima de los 4.500. Regale un marranito para que lo Una vaya alcancía. llenando el próximo Una año y marranita. de ahí Pero que no tenga sea fácil de el próximo quebrar. noviembre. Porque en la primera crisis tan, hay que O dar el lo abre. marranito. Y que no tenga tapa. Sí. que no tenga tapa. Así es. Exactamente. Oscar, muy amable, muchas Gracias. gracias. A ustedes muchas gracias nuevamente por la invitación. ¿Cuánto queda el marcador hoy? Colombia. Sí, hoy no hemos perdonado a ningún invitado, todos nos han dicho el marcador. No, yo voy con un empate.
Un empate. Muy diplomático, Muy está diplomático, muy ¿eh? bien. Diplomático hasta en las finanzas, también lo hace en Hay que los aprender, resultados del partido. Me hay parece que muy bien. aprenderle a esas mentes un poco más administrativas y de esos negocios financieros. Mire, nos están diciendo mucho en redes sociales que hay mucha gente que compra los regalos de Navidad, pero en enero. Es parte también como del yo plan también. decirle O a en la agosto, familia, decía "Vámonos". Hamilton decía por acá que Algunos desde también. agosto compró sus regalos. En Yo los compro en el agosto, transcurso del año y los voy guardando en un closet y ahí ya, y no queda o uno se tan hace apretado en diciembre. el acuerdo Sí, en serio. interno, listo. Yo les voy a dar su aguinaldo, pero se los doy Le el mes mando foto. entrante. Por favor. Que salgan a promociones. Muy bien, profesor, muchísimas gracias por venir a Consejo de Redacción. Nosotros a esta hora, 7 de la mañana, 52 minutos, vamos a hacer una pausa comercial muy cortica. Ya César Álvarez está preparadísimo con todo lo que nos espera para la Selección Colombia el día de hoy.